casa Norma y a casa Usher. Bueno, com deies, és la segunda colaboración, o tercera si contamos el pequeño cómic que publicamos el otro día en el diario Ara, entre Sagar y yo. A Sagar lo conocí gracias a Sergi de Diego, un amigo común, cuando yo buscaba un dibujante que pudiera hacer un reportaje sobre la chatarra. Sergi me pasó el link de sus dibujantes favoritos de Barcelona, que hicieran sketching y cómic, y bueno, me fijé en Sagar, me gustó mucho lo que vi en su web, lo contacté, quedamos a tomar un café, y de ahí surgió un reportaje para La Vanguardia de 4 páginas que se llamó Los vagabundos de la chatarra, que era básicamente una entrevista a un chatarrero rumano, Basile, que conocíamos en nuestra primera salida un viernes por el Poblenou, siguiendo el rastro de la gente que recogía chatarra por la calle. A partir de aquel reportaje para La Vanguardia surgió la idea de un libro. Fuimos con las páginas de La Vanguardia a Norma, les gustó el proyecto y apostaron por él, y durante un año quedamos todos los viernes a caminar básicamente por el Poblenou, pero también por el puerto, por el Mercat dels Encants, por otras zonas de Barcelona, y de toda esa experiencia de caminar y de entrevistar y de leer y de pensar salió, de dibujar él, salió Barcelona, los vagabundos de la... Sagar piensa con las manos, como todo gran artista, desde Picasso. De esa experiencia salió esta novela gráfica, este reportaje, esta crónica en viñetas que se llama Barcelona, los vagabundos de la chatarra, y que para nuestra sorpresa, como decías, ha llegado justo a la 3ª edición, y fue por la convergencia de la 3ª edición de la chatarra y de la primera de gótico que se nos ocurrió hacer esta presentación aquí en casa Usher. Después de publicar Los vagabundos de la chatarra, nos llamaron Pepe Serra y Lluís Alaver del Museo Nacional de Arte de Cataluña y nos propusieron que hiciéramos un cómic sobre el arte gótico. Sabéis que en el MENAC es muy famoso el arte románico, una de las grandes colecciones del mundo, y el arte moderno, Ramón Casas, Torres García, algún Picasso, etc. Pero en cambio el arte gótico no es tan conocido y querían buscar audiencias, públicos nuevos con el gótico, y se les ocurrió que el cómic podía ser una buena herramienta, un buen lenguaje, y volvemos a coger este hábito de quedar los viernes, en este caso en vez de ir al Poblenou a entrevistar chatarreros, ir al MENAC y entrevistar restauradores, conservadores, guardias de seguridad, directores de museo, digamos lo contrario absolutamente en términos sociales de la chatarra. Y de hecho el lenguaje que fue surgiendo con las acuarelas de Sagar, con los dibujos de Sagar y con los apuntes, pues también era un lenguaje muy distinto del de la chatarra. En vez de sketching y trazo como más sucio, más urbano, más fotoperiodístico, llegamos a un lenguaje más ensayístico. Como digo, entrevistamos a un montón de gente que trabaja en el MENAC, sobre todo a César, que es el conservador de arte gótico. También estuvimos un par de días, muchas horas, en el departamento de restauración, viendo cómo funciona el tema de fotografía de obra, radiografía de obra, ultravioleta, restauración de obra dañada, transporte de obra, préstamos, montajes de exposiciones, etc. Y de todo esto fueron surgiendo como algunas líneas de trabajo. Una era que Sagar dibujaba salas con acuarela, y eso nos permitía como empezar a entender cuáles son los colores predominantes de cada época del arte gótico. Otra línea fue darnos cuenta de que había mucha violencia en el arte gótico, mucha tortura, mucho martirio de santos, mucha violencia contra los judíos en los cuadros, pero también mucho amor, porque el arte gótico en el siglo XIII-XIV es la época en que se inventa a la Virgen María. La Virgen María prácticamente no tiene ninguna importancia en el Nuevo Testamento ni en la tradición pictórica, hasta que en el 10-11 empieza el culto mariano, y el culto mariano crea el mito de la Virgen María como intercesora entre el creyente y Dios, como mediadora. Entonces crece la peregrinación, los santuarios marianos, crece
las órdenes marianas que políticamente les interesa indicar el culto a la Virgen María, y por tanto crece la iconografía de la Virgen María como madre, con el niño Jesús en brazos, dándole pecho, hablando con él, jugando con él, con una flor de lis con él, etc. Y eso nos pareció que era como el amor que contrapesaba la violencia del arte gótico medieval. Eso fue otra línea de trabajo, el amor y el horror. Después nos dimos cuenta, bueno, eso lo vio claramente Sagar, que yo tenía muy pensado, porque el Menac era, y espero que sea todavía, su museo favorito de Barcelona. Hay un montón de monstruos que parecen como de anime, manga, película de superhéroes, y entonces trabajamos también el tema del imaginario monstruoso del Menac, y se me ocurrió la tonta idea de decirle a Sagar que hiciéramos una historia de la monstruosidad desde el gótico hasta Aníbal Lecter y Dexter y Alien, con lo cual estuvo 3 meses dibujando monstruos y lo perdí. Desde 3 meses no lo vi, y después ya volvemos otra vez a poder dibujar los viernes. ¿Se te dispersó? Totalmente, se me obsesionó, que es mucho peor. Y bueno, y para mí no me importa, pero su mujer está aquí y supongo que sí que lo sufrió de verdad, la tonta idea de los monstruos. El resultado es un rollo increíble, unos metros increíbles de dibujos de monstruos desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Y por último, la idea que comentabas tú, ¿no? Que eso nos lo dijo Lluís Alabert, que es como el ángel protector del proyecto desde el Menac, que conozco desde la época de Lateral. Lluís Alabert nos contó que para él el retablo era una máquina de narrar en cápsulas, en viñetas, desde una óptica secuencial, y que por tanto sería uno de los antepasados del cómic, quizá el más importante en Occidente. El retablo como tatarabuelo del cómic. Y eso nos llevó a trabajar el retablo, a hacer una especie como de cómic a partir de un retablo real, de la Virgen María justamente, y a investigar cómo el retablo, que es, digamos, una estructura arquitectónica que se divide en pisos, ellos llaman técnicamente calles y pisos, es como un edificio, y por tanto del retablo fuimos a los dibujos de Will Eisner sobre Nueva York, en que hay como edificios, de ahí a la 13 Rue del Percebe, que Ibáñez copia de Vázquez, y de ahí nos saltamos todo y fuimos a hacer un retablo postmoderno de los 7 pecados capitales. Evidentemente la lujuria es Tinder, y la pereza es Amazon, y la ira es Twitter, y la envidia es Instagram. Entonces, a partir de esas ideas de cómo crear puentes entre el arte gótico y el mundo actual, fuimos haciendo crecer este libro que nos parece que es un objeto precioso. Norma ha hecho un trabajo de edición extraordinario. Luis Martínez, que entró en Norma justo cuando comenzamos con Los vagabundos de la chatarra, se ha convertido en un gran editor, ha crecido muchísimo como profesional. Él escogió el dorado de la portada, el papel, etc. Y bueno, ha ido tan bien, o está yendo tan bien, no en términos de mercado, que son los términos que no interesan y de los que no tenemos ninguna cifra, sino en términos de Demasiado pronto también. Claro, seguro que serán superventas internacional, pero Sí, muy reciente. el objeto ha quedado tan bien, y está tanto Norma como el Menac tan contentos, que ya hemos firmado el contrato para seguir trabajando en este proyecto y convertirlo en una novela gráfica de no ficción que se llamará El Museo y tendrá más de 200 páginas, y gótico, por tanto será un capítulo con muchos cambios. Ya está Sagar pensando en cómo va a tunearlo, de un libro más importante, pero creo que era importante publicarlo de un modo individual para ganar la confianza en que esto puede convertirse en un libro futuro ambicioso. Ahora sí. Creo que tenía que haber empezado a hablar antes que Jordi, para que me dejara algo que decir. No aprendes, ¿no? No aprendes. Ahora cualquier cosa que diga va a parecer que uno de los dos miente. No, el trabajar con Jordi, a diferencia de otros guionistas de cómic, voy a intentar ir por otra vía, es fascinante en el punto en que siempre que empiezas un libro
creo que ninguno de los dos, aunque ahora Jordi diga que es mentira, tenemos ni idea de cómo va a terminar. No sabemos ni la longitud que va a tener el proyecto, ni el tiempo que nos va a llevar y el camino en qué dirección nos va a llevar, ¿no? Creo que ninguno de los dos, cuando empezamos este libro, teníamos una idea demasiado nítida de lo que iba a terminar siendo. Creo que los dos estamos más contentos o han superado nuestras expectativas el resultado. Y han sido como 2-3 años, bueno, de trabajo de inmersión en el museo, ¿no? De convertir el museo en nuestra segunda casa, de un acogimiento hasta el punto que estamos negociando que me abra un coworking en un despacho para poder trabajar ahí el siguiente libro. Y la verdad que sí, que es verdad que como museo en Barcelona tiene muy poca competencia. Es la cosa más ambiciosa y preciosista a nivel de arte, ¿no? que tenemos en Cataluña. Y bueno, el atractivo quizá a partir de aquí también, cuando vas a un museo, es saber lo que hay detrás de las paredes, ¿no? Y la posibilidad ahora de poder entrar en según qué salas, como hemos hecho hasta ahora, solo de visita, pero igual ahora para dibujar, pues hemos ido pues a zonas de rayos X, de restauración, no sé, todas estas cosas que cuando vas al museo no sabes o no tienes que pensar que existen y empiezas a ver todo el esqueleto del edificio y es donde encuentras la fascinación del propio habitáculo, ¿no? Lluís me bajó un día a enseñarme la zona de los aires acondicionados y igual que muchas veces nos decía que el gótico era como las películas de Star Wars, bajar a los aires acondicionados era como meterte en la película de Alien y estar ahí como en la nave Nostromo con las tuberías de 1 kilómetro de grande y esperando que te salga un bicho por cualquier lado, ¿no? Y que con las posibilidades de que encima te salga alguna rata así entonces, bueno, todas estas cosas son las que igual me fascinan de cara a poder seguir dibujando en el museo, de poder crear un híbrido como también fue en Los Vagabundos, ¿no? De dibujar en el sitio y de dibujar en casa, de poder crear también otro híbrido a nivel narrativo, ¿no? De no tener que estar pensando en secuencializar como un cómic formal, sino en buscar cuáles son las herramientas narrativas que nos interesan en cada fragmento y para construir pues cualquier libro a partir del mundo de un periodo artístico, ¿no? Ahora supongo que después del gótico trabajaremos el románico o el modernismo y ver cómo el propio libro va mutando también en diferentes pasajes, ¿no? No sé, creo que con todo lo que ha dicho antes Jordi ya estamos más que listos. Si quieres añadir algo más que me quieres corregir algo. No, que va. Has dicho que trabajar conmigo es fascinante y ya está. Ya me puedo jubilar después de tantos años de putearme y enviarme WhatsApps furibundos porque te he cambiado 8 veces el guión. Me parece que es un gran... Intento mentir lo mejor posible. Se nota que estamos en el momento de euforia de haber publicado el libro y después ya llegará el momento de odiarnos de nuevo. Bueno, solo añadir, eso decía Sagar al final del tema híbrido. En efecto no es un cómic, es un libro que está a medio camino entre el cómic, tiene páginas de cómic, páginas de acuarela, por tanto de sketching o de dibujo del natural, páginas de texto, páginas que tienen que ver más con la infografía, con el esquema, con el visual thinking, es decir, hay todo tipo de estrategias con la intención de acercarnos de un modo más o menos original y didáctico y sorprendente al arte gótico en particular y al arte en general y al Museo Nacional de Arte de Cataluña en particular y a cualquier museo en general. De hecho, el libro, el proyecto se llama El Museo porque no queremos que sea solo sobre ese museo. No sé si visteis la expo de Francesc Torres, que era una exposición extraordinaria y fue muy interesante darnos cuenta que Francesc Torres y nosotros estábamos justo trabajando en paralelo, nos llamaron a los tres a la vez y que nos fijamos en lo mismo, en las caras tachadas de los judíos, ¿no? Rayadas de los judíos, pero él tuvo la intuición de querer entrar en el almacén. Nosotros habíamos esperado al futuro
futuro hacer el libro para hacerlo, y tengo muchas ganas de descubrir el almacén del Menac, ¿no? Donde hay obras increíbles como por ejemplo las puertas originales de La Pedrera. Un trabajador municipal del ayuntamiento, pasó un día por La Pedrera en los 60 y vio todas las puertas tiradas en la basura, porque en aquella época Gaudí no era importante ni famoso y nadie consideraba que esas puertas eran patrimonio, y era un edificio privado. Entonces esas puertas se recogieron por casualidad. Hace 40 años lo hubiéramos entrevistado. Claro, al tipo este. Lo recogieron por casualidad y las guardaron en el Menac. Ahora sí que Gaudí es muy importante, pero todavía no ha habido presupuesto ni interés para restaurar las puertas de La Pedrera, y en la exposición de Francesc Torres están todas tiradas ahí en un montón, expuestas del modo en que se encontraron, como en clave de vertedero. Pues seguro que hay un montón de... Yo de hecho para Barcelona, el libro de los pasajes, estuve investigando a José María Sert, que era el pintor más importante en España en los 50, un tipo muy raro, católico, franquista, genial, marido de Misia Sert, seguramente la mujer más interesante de los años 40 y 50 en Europa. Bueno, a este tipo, que tardó 20 años, 25 años en hacer los murales de la Catedral de Vic, cuando finalmente los hace, explota la guerra civil y se los quema. Yo leí sobre todo eso, busqué información para escribir mi libro. No sabía que en el almacén del Menac están los murales quemados de Sert. Y Francesc Torres los expuso y son cuadros abstractos, bellísimos, ¿no? De modo que creo que en el almacén vamos a encontrar historias, vamos a encontrar material muy interesante. Después hay un montón de dibujos, por ejemplo, y queremos buscar como, ¿no?, esa tradición del sketching, del dibujo del natural. De hecho, de Sert hay una sala de reuniones dentro del museo que se llama Sala Sert, y que son unos murales que trajeron de Inglaterra de él. Y él, Sert, también es el que pintó los frescos que hay en el Rockefeller Center en Nueva York. Eso es un tío bastante conocido. Y de hecho esta sala es privada, es para reuniones y no se puede acceder si no es con... Y bueno, y el Menac, por otro lado, ya para acabar, hay toda una colección de dibujo, viñeta, caricatura, viñeta política, satírica y cómic, que queremos explorar. No está expuesta, está archivada, y nuestra idea sería encontrar como el hilo que une el retablo con el cómic, con la novela gráfica, ¿no?, con ejemplos concretos de la historia del arte catalán. En eso estamos. Ahora Sagar tiene que acabar otro cómic para Francia, después del Pompidou, que ha publicado ahora en español, y cuando acabe en junio nos ponemos con el Menac. Yo os voy a decir un secreto sobre el Menac. Supongo que si estuviera Lluís aquí os lo diría él mismo. El museo es un museo público, y si queréis ver algo que esté fuera de vuestro alcance, solo tenéis que pedirlo. Os dejarán verlo. Solo lo único que hay que pedirlo. Supongo que habrá que buscar los medios adecuados de atención, pero es un museo que saben que están para el visitante, y no hay ni una sola puerta abierta. O sea, no hay ni una sola puerta cerrada en el museo. Simplemente hay que saber llamar a las puertas. Os dejarán ver los almacenes, os dejarán ver cualquier cosa que os pique la curiosidad. Supongo que... Sí, la otra es el investigador. O sea, tú cualquier cuadro o dibujo del archivo lo pides y te lo muestran. Te lo sacan. Bueno, la idea era hacer un libro breve. Y no me acuerdo cuándo surgió la idea de que fuera de 10 o 12 páginas por cada capítulo. Como el arte gótico tiene 4 secciones, de un modo natural, orgánico, dividimos el libro en 4 capítulos, y al final tiene 40 y no 48, porque no se nos ocurría cómo crear un discurso interesante con más páginas. Es muy difícil capar el contenido. Digo o sea, son 40 páginas más los dos más las 44 páginas, pero de contenido gótico, 40. Sí, pero ten en cuenta que el sketching y los apuntes de natural no tienen por qué ser arte o narración. ¿Me explico? De hecho, tanto en la chatarra como en gótico, en Norma nos preguntaron por qué no poníamos un apéndice del cuaderno de Sagar o de notas o de apuntes, y nos parece que es como una especie de tic
o de El tendencia making of, ¿no? para rellenar que no aportaba Pero elementos. vemos en el libro como objeto, ¿no? O sea, si empezábamos a añadir contenido extra, al final es como si metes un segundo DVD cuando lo que quieres es la película. Entonces, por lo menos con los vagabundos de la chatarra lo que hicimos es crear aquella web donde metíamos todo el contenido extra para que no estorbara en las dimensiones del libro que queríamos. Y con este podemos terminar haciendo lo mismo, o como sabemos que tiene continuidad, creo que era más interesante acotar al tuétano el libro este, y si luego, ahora tenemos 2 o 3 años por delante de trabajo, si vemos que algo se nos ha quedado fuera, que más adelante nos puede ser interesante incluir, pues lo incluiremos. De hecho, lo ideal sería hacer una exposición con todo el trabajo de Sagar, y yo creo que se va a acabar dando. Es cuestión de tiempo. Lo que no tiene sentido es creer que todo lo que haces es publicable. Y creo que el sketching tiene ese problema, ¿no? Que cuando eres muy bueno como él, realmente cada página se puede vender, se puede publicar, se puede exponer. Pero después hay que hacer un trabajo de selección y de edición riguroso para ver qué tiene sentido en el relato orgánico que estabas creando. Jordi, aparte de guionista, también es editor. Sí, no, pero es que nunca me ha interesado en un cómic la parte final de tampoco. Sí, en esa parte estábamos bastante de acuerdo. Que lo que funciona entra y lo que no, pues no pasa nada. Ahora mismo también hay como muchas redes sociales y mucho escaparate. Si hay algo que se me queda fuera y quiero enseñarlo, pues lo enseñas por ahí y la gente puede tener ese acceso. Pero ya no tanto de dibujos, sino también a nivel textual. Supongo que también Sí, sí. hay Bueno, mucha sí, información que se ha quedado en tintero, se ha quedado... ¿Sabes lo que pasa? Que yo no puedo decir nada nuevo sobre el arte gótico. Yo no soy historiador del arte, no soy experto en el tema. Hay un catálogo larguísimo de arte gótico publicado por el museo, de modo que lo que yo podía escribir o pensar era... Ahí te equivocas, porque justamente el que puede decir algo nuevo es el que no sea una persona que es entendida en el contexto ese. Es lo que ha hecho. Pero algo nuevo muy puntual, ¿no? De intervención muy puntual y de encontrar el dibujo perfecto, o el detalle perfecto, o la lista perfecta para decir algo. Hemos tenido la suerte de que cuando empezamos a trabajar hace 3 años, nuestra apuesta fue por hacer un cómic de no ficción, ensayo crónica, y si no estamos mal informados, ningún otro museo de Europa ha hecho ese tipo de apuesta, de modo que seríamos el primer cómic de no ficción, el primer ensayo visual sobre un museo que publica un museo de Europa, porque todos han optado por la ficción o por el libro de sketching, ¿no? Y sobre el segundo, claro, estábamos muy condicionados por lo que hay en el museo, y no hay vitrales, ¿no? También es verdad que hay escultura y no la hemos incluido porque no encontramos el modo interesante de incluir la escultura. Y en efecto, el vitral y el rosetón, etcétera, está más trabajado visualmente. Nuestra idea para empezar ahora con el románico es irnos al Pirineo, ir a las iglesias, a las ermitas románicas vacías, ¿no? El Menac le robó su patrimonio, y empezar así el cómic, ¿no? De hecho, ya hay bastante crítica a la idea de Museo Nacional, a la expropiación, al expolio en el libro. Les ha parecido estupendo que sea así. El museo nos encargó una obra libre, no una obra de encargo con una fórmula, sino libertad total para trabajar como pensáramos que era más adecuado. De modo que no me extrañaría que en el futuro el Santa María del Mar entre en el libro, ¿no? Pero para esta parte del proyecto, que era muy del museo, nos centramos en obra expuesta en el museo. Sí que también, una de las cosas que has dicho que es interesante, creo que es el punto de vista al que nosotros nos hemos metido en el libro, ¿no? Que es la idea de contemporaneizar el arte gótico. Igual la escultura no tenía ningún tipo de valor dentro del discurso que queríamos narrar, eso sí que es verdad. La pintura creo que influye, además estamos buscando un vínculo con el cómic, ¿no? La escultura ya se aparta ya sola. Los vitrales, hay vitrales en la parte modernista del museo, a lo mejor cuando lleguemos a la parte modernista podemos ver ahí cómo incluirlo, pero en el gótico, en el momento que estás haciendo un encargo para el museo, ya solo buscas acotarte a la colección. Igual, yo que sé, como también la colección es rotativa, igual dentro de 2 años nos sorprenden con un vitral de Santa María del Mar en una sala
y a lo mejor tenemos que reconstruir parte del libro, ¿no? Eso también es lo bonito del tipo de trabajo que decía antes, orgánico, que no sabes hacia dónde se va a llevar, y lo bonito del museo también moderno, en el que intentan hacer rotaciones en la colección para que la gente tampoco se aburra cuando visita un museo, ¿no? Y si vas 2 años después, te lleves alguna sorpresa dentro. Por ejemplo, el tema de la luz, que lo hemos trabajado, como queríamos trabajarlo con alguna pieza de la colección, cogimos este cuadro, ¿no? Y nos imaginamos cómo era ver este cuadro en el lugar original, en la ermita o la iglesia original, ¿no? Donde el incienso y las velas iban a alterar radicalmente la percepción del cuadro, ¿no? De hecho, a la luz de las velas, seguramente la experiencia de visitar una iglesia gótica era muy parecida al cine, porque las imágenes se movían con el vaivén de las velas y con el humo del incienso, ¿no? Entonces se me ocurrió iluminar el cuadro en tres fases vinculadas con la iluminación y después pensar cómo el canto gregoriano, los instrumentos, el órgano, la música, la misa cantada alteraba también la percepción. Entonces le pedí a Sagar que pensara en cómo traducir a música un cuadro, ¿no? Si en el museo hubiera habido un vitral iluminado, probablemente de modo natural hubiéramos llegado al vitral, ¿no? Pero al no haberlo, se nos ocurrió esta doble página. Podríamos haber vinculado a Norma y haberle pedido que nos pusieran unos acetatos en una página y poder trabajar con las transparencias. Entonces estarían encantados. sí que les dan un infarto. Y el libro pasaría a costar 24 euros. Hay como órdenes religiosas que se vinculan con la Virgen María, y en el momento en que la Virgen María es más importante, más influyente, más representada, más adorada, produce más dinero, ¿no? De donativos, de peregrinos, etc. Entonces, a esas órdenes marianas les interesa reivindicar a la Virgen María, con lo cual encargan a artistas obras de propaganda en las cuales la Virgen María aparece en los milagros, y empiezan a reordenar el discurso religioso, la historia religiosa, para que la Virgen María sea más importante, ¿no? Entonces, cuanto más obras se produce, más influencia tiene la Virgen María, más poder tienen ellos. Ahí está la cuestión. Eso ha ocurrido. Aquí en Barcelona, por ejemplo, la matrona de Barcelona no es la Mercè, es Santa Eulalia. ¿Por qué dejamos de tener a Santa Eulalia como matrona y la Mercè ocupa ese lugar? Por una cuestión política. Los mercedarios, que eran los que, por ejemplo, negociaron la liberación del Quijote digo, de Cervantes, fueron los mercedarios, que eran los que hacían ese tipo de negociación, ¿no? Con los piratas turcos, etc. En el siglo XVIII-XIX ganan mucho poder y prometen a la ciudad que si se salva de tal epidemia, ha sido la Virgen de la Merced quien lo ha conseguido, y ahí consigue que Barcelona, ¿no?, defenestre a Santa Eulalia y Santa Mercè sea la protectora de la ciudad, ¿no? Es siempre política, la historia de la humanidad es política.